plástica se cae. ¿Sí? ¿Qué tipo de soluciones conocen? ¿Su concentración? 0.9%. ¿No? ¿Otra solución que conozcan? La poligelina. ¿Ah? Ahí sí ¿No no sé. parecía la poligelina? ¿No parecía la poligelina? Albumo, ¿no? ¿Otra solución que conozcan? Muy bien. ¿Dextrosa? Al 33, depende. ¿A cuánto? ¿33? ¿No? ¿A cuánto? ¿Qué cosa? La poligelina viene por 500. ¿no? ¿Y albumina? Por 50. Dextrosa. ¿Y otra que conozcan? La. Genial. Me van a decir. Los del grupo de prácticas, chica. No, Allá. Si este paciente, tenemos 3 espacios, ¿no? El intersticial, ¿no? El intracelular y el intravascular. doctor, es así de leer. No. Está bien. El otro creo que se cayó. Ay, no importa. A este paciente le paso 1000 cc de cloruro. No lo que siempre en el RP, ¿no? Ya le vamos a pasar 15 gotas de cloruro de sodio por 15 gotas por minuto. Eso equivale a 1 litro por día. ¿Dónde se distribuyen esos 1000 del cloruro? En el intravascular, en el intersticial y en el intracelular. ¿Qué cantidad? En el intersticio 1/4 y en el intracelular, 3/4 intersticio y 1/4 en el intracelular. ¿Así es? Solución acuosa por 1000. Yo le paso 1000 de cloruro de sodio al 0,9% o al 9 por 1000, también me pueden decir. De esos 1000, ¿cuántos quedan en el intravascular? ¿Cuánto se queda en el intersticial? ¿Y cuánto en el intracelular? 15 y 5%. ¿Ah? 15 y 5%. ¿No? Por ahí veía que 75 en el intersticio y 15 en el bajo. No hay un límite más. Ese es el intracelular, ¿verdad? En la membrana, ¿qué bomba hay? ¿Qué cantidad de los 1000 en el intravascular? ¿Qué cantidad en el intersticio? ¿Qué cantidad en el intracelular? Aquí no se olviden, de los 1000 que le pasas, no todo se queda acá en el intravascular cuando hablamos del cloruro. Cuando hablamos del cloruro, 250 cc se quedan aquí intravascular y 750 en el un cuarto, 3/4. Y doctor, ¿no pasa el intracelular? ¿Por qué? Por la bomba. Por la bomba sodio-potasio, ¿no? Recuerden que el cloruro de sodio tiene cloro y sodio. Entonces la bomba impide el paso libre del cloruro de sodio hacia el intersticio. ¿Sí? Muy bien. Le paso dextrosa. Al 5% 1000 cc. ¿Cuánto se queda en el intravascular? 80. cc. ¿Cuánto pasa en el intersticial? 270. ¿Ah? 270. ¿No es 250? 250.
¿Y el resto? En ¿Cuánto sería? 670. ¿Por qué pasa la dextrosa? ¿Tiene electrolitos? No, solamente es el glucosa. glucosa. La glucosa como el agua puede transfundir, puede pasar a través de la membrana celular. La poligelina o la albúmina, ¿cuánto en el intravascular, cuánto en el intersticial y cuánto en el intracelular? 100% en el Si intravascular. pasamos 50 de albúmina, los 50 se quedan en el intravascular. Si pasamos los 500 de poligelina, los 500 se quedan en el intravascular. No pasa al intersticio y no pasa adentro de la célula. El lactato Ringer, ¿cómo se porta? No más fisiológico. ¿Ah? Es más fisiológico. Ya, ¿cómo se reparte? Era El lactato Ringer también se reparte igual que el cloruro. 250. 750. Porque también tiene electrolitos. Obviamente que es más fisiológico. De los 4, llega un paciente en shock hipovolémico. Le dicen, tienen que reanimar con fluidos. ¿Cuál dan? Poli. ¿Cuál darían? Sí pueden dar poli, pero no es indicado de inicio. ¿Dan el cloruro, la dextrosa o el lactato? ¿Dónde va a pasar el líquido? Al intravascular. ¿Dónde está el shock hipovolémico? Vale. En el intravascular, porque hay volumen circulante efectivo disminuido. Disminuido. ¿Cuál de ellos te va a ayudar a mejorar la presión en el paciente? Porque obviamente luego va a pasar al intersticio. ¿Cuál? Obviamente es tu cloruro, porque tiene 250 y si tiene lactato Ringer, también elegirías eso. Porque si tú eliges dextrosa, ¿cuánto se queda? 80, el resto se distribuye. ¿Te va a ayudar con la presión? Y luego también podrías elegir ya, ¿no? Como ayuda, tu albúmina o tu poligelina. ¿Claro? Ya, eso es algo sencillo. Deshidratado. Algo sencillo que tiene que ver mucho con el tema que vamos a revisar aquí sobre CARE. Una de las complicaciones más frecuentes que se observan en los pacientes con enfermedad renal crónica, en los pacientes que tienen cirrosis hepática, nos vamos a hablar algo de gastro, en falla cardíaca, vamos a ser cardiólogos hoy día, síndrome nefrótico, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer una introducción. ¿Sí? Miren, ustedes saben que todos los pacientes que tienen sobrecarga, ¿qué es sobrecarga hídrica? Son aquellos pacientes que tienen hipertensión, que tienen edemas, que tienen alta, que tienen congestión pulmonar, quizás tienen edema de pulmón y tienen dificultad para respirar. Sea el contexto que sea agudo, sea un paciente crónico, sea un paciente cardiópata, un paciente con cirrosis, y en nuestro caso, nefrología, un paciente con enfermedad. Ustedes pueden ver ahí, ¿no? En este estudio, es cardiología, como ustedes están viendo con la fuente, ¿no? Estudiaron 146 pacientes, ¿no? Los 146 pacientes en el momento de ingreso, ¿no? Todos tenían síntomas de congestión. ¿Qué síntomas de congestión había? Ortopnea. ¿Qué es la ortopnea? No poder acostarse. Cuando estás recostado, ¿no? Respirar cuando te acuestas. Distensión venosa auricular, ¿sí? Aumento de peso, dice hay 2 libras antes de ingresar al hospital. Necesidad de diuréticos. ¿Qué diurético conocen? Furo, ¿no? Y la presencia de él. ¿Sí? Ingresaron a la emergencia, han estado de 4 a 6 semanas, les han dado tratamiento. Al alta, los síntomas, ¿no? Que tenían, dice que no tienen ortopnea, el 77% y el 23% seguían todavía con ortopnea. A pesar de haber dado el tratamiento adecuado, cuando les hicieron seguimiento después de meses, miren quiénes murieron.
aquellos pacientes que tenían más signos, más criterios de congestión o de sobrecarga. ¿Sí? Entonces, ¿es peligrosa la sobrecarga hídrica? En este otro estudio, en el estudio IMPACT, 567 pacientes, promedio de edad 71 años, más de la mitad eran varones, y que se quería evaluar la mortalidad, ¿no?, después de 60 días de haber sido, haber tenido un ingreso al hospital, cuando estaba hospitalizados. ¿Qué síntomas tenían en el ingreso? Fatiga, ortopnea, Dicen paroxística nocturna. disnea paroxística nocturna, Sí, todavía no sé. disnea de reposo, el S3, ¿qué es el S3? Cambio, tercer video. No, signo de sobrecarga, orales, ¿no?, la presencia de factores irritantes. A pesar que el estrata todavía sale en alerta como esos síntomas. ¿Por qué síntomas salen? Pero es edema, y la presencia de esa congestión significativa o esa congestión residual a pesar de haber recibido el tratamiento mismo. ¿O qué ocasiona? Rehospitalizaciones por falla cardíaca. Ustedes están viendo el 88% de falla. Y cuando les hacen seguimiento a 180 días, ¿no?, aquellos que tenían congestión todavía persistente hacia el día 7, durante la hospitalización, a pesar del tratamiento adecuado para bajar la sobrecarga hídrica, aquellos que tenían mayores signos de congestión se morían más en el alta o en el centro. Acá casi 20.000 pacientes. No. Se compara la sobrecarga hídrica entre sobrevivientes y no sobrevivientes. ¿No? Los no sobrevivientes que tenían mayor presencia de hipertensión intraabdominal, por ejemplo, presencia de asitis, y la asitis también es un signo de sobrecarga hídrica. Ustedes pueden apreciar la presión intraabdominal después de haber removido, por ejemplo, te dice 4.9 litros. ¿Cómo es que baja la presión intraabdominal? Y eso obviamente influye en la mortalidad de los pacientes. Nuevamente, balance positivo, sobrecarga hídrica, menos de 5 litros, entre 5 y 10 litros, entre 10 y 15, 15 y 20, más lo que tiene más de 20 litros. En la UCI se ve eso bastante. En la UCI nosotros vemos que están interconsultas por falla, por lesión renal aguda, en pacientes que tienen sobrecarga hídrica por encima de 15 litros. ¿Qué les pasa? Cloruro todos los días. ¿A cuánto? 45 gotas, 60 gotas por minuto por día. Y así todos los días, durante 5 días. No orina el paciente. Al inicio obviamente hay respuesta, pero como no los controlan de manera adecuada, eso que nos va a producir edema intersticial, a nivel de riñón, ¿no?, venosaca, como decían los chicos, eso comprime los vasos, ¿no?, las arteriolas afluentes, llega a menos perfusión, y el glomérulo se encuentra, tiene lesión renal aguda, hace lesión renal aguda, ¿y qué termina al final? En anuria. ¿Qué tiene el diálisis? Anuria y la sobrecarga hídrica. Y obviamente aquellos que tenían balance positivo, ya sé que también tenían mayor riesgo de mortalidad. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de sobrecarga hídrica? Miren, en varios órganos y sistemas. A nivel cerebral, ¿qué es lo que nos produce una sobrecarga hídrica? Deterioro cognitivo, delirio, alteración del sueño, hipertensión intracraneal. A nivel cardíaco, disminución de la contractilidad, anormalidad de la conducción, disfunción distólica, compresión mecánica, dice, del ventrículo izquierdo. A nivel del intestino, ilio. El paciente va a estar estreñido, va a hacer posiciones, hay un hilo paralítico, y ese hilo que favorece translocación bacteriana, mayor encefalopatía, alteración en la absorción de drogas, que obviamente todo lo que consume drogas se absorbe a nivel intestinal, los diuréticos, por ejemplo. Ahí está lo que le decíamos, translocación bacteriana, favorecido principalmente por el hilo, hipertensión intraabdominal. A nivel de pulmones, ¿qué hay? Obviamente si hay congestión pulmonar y de nuevo pulmón va a haber una alteración del intercambio gaseoso. A nivel del hígado, hepatitis isquémica, alteración de la función de síntesis, colestasis. A nivel de los riñones, se altera la perfusión renal, la presión intersticial se incrementa y obviamente no le llega líquido. ¿Qué pasa con el feedback? Siente que no le llega sal y se activa
pasiva, el sistema de angiotensina, retienes más líquido, retienes más sal, se hincha. A nivel de piel, obviamente el edema, alteraciones, si hay una herida no se va a poder curar. Mire todas las consecuencias de sobrecarga. Entonces el enfoque ya no es como antes, ¿no? Da más líquido para ver si había respuesta. A ver, el punto es, tú das líquido, pero hay que medir. Y ahí entra lo que les decía de parte del examen clínico, la insolación. Ustedes, como médicos generales, ya tienen que estudiar de ecografía. Sus vacaciones, si algunos tienen la posibilidad, tienen que ser ecografía. No les estamos viendo que sean radiólogos, pero sí se puede hacer ecografía a pie de cama del paciente para identificar sus signos. Ahí vamos a ver por qué. Ustedes pueden apreciar que a pesar de que de repente hay congestión hemodinámica corroborada con ecografía, el paciente clínicamente no lo va a saber luchar. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Los pacientes generalmente son pobres. Por ejemplo, hacemos un examen clínico, ¿no? Acá es un metaanálisis. ¿Qué signos nos indicarían la presencia de congestión pulmonar secundaria de daño cardíaco? Por ejemplo, si el paciente tuvo historia de falla cardíaca, eso que ocurre es que este paciente que está ingresando por emergencia y está con congestión pulmonar o dificultad respiratoria, tú no sabes si la dificultad respiratoria secundaria se le cae ahí, la falla cardíaca, o puede ser insuficiencia respiratoria por una neumonía, por ejemplo, ¿no? O una descompensación de un enfoque, o un asma. Entonces, la historia de falla cardíaca te va a orientar, porque miren allá lo que dice el summary LR, eso significa la probabilidad, tiene 5.8. Tener ese antecedente está elevando la posibilidad de que ese paciente tenga probablemente sobrecarga de falla cardíaca. Un síntoma que te puede referir, disnea paroxística nocturna. ¿Qué es la disnea paroxística nocturna? ¿Ah? ¿Toda la noche? No. En la madrugada. ¿Cuál es la diferencia con ortopnea? La ortopnea es cuando quieres acostarte. Al acostarte no puedes. Pero en la disnea paroxística nocturna el paciente sí puede estar dormido. Sí, doctor. ¿No? Se levanta. 4 horas después de que se despierta, mejora cuando se para, el retorno venoso. Y, claro, no igual que con la diferencia con ortopnea. Eso es lo que tiene que ver, ¿no? Entonces la disnea paroxística nocturna les va a orientar mucho más antes que la ortopnea a poder identificar un paciente que probablemente tenga sobrecarga hídrica por falla cardíaca. Al examen físico, ¿cuál signo? Bien, el tercero, el S3. ¿Me saben ese nombre? ¿Sí? ¿No? En cardio, escuchar el S3. El S3, sí, ahí están diciendo, ¿no? Es un alto sonido por la relación de dónde? De llenado de dificultad. Escuchar S3 te puede orientar que ese paciente tiene falla cardíaca, te puede orientar que la disnea que tiene la dificultad respiratoria es secundaria a falla cardíaca. Hacemos una radiografía de pulmones y ¿qué encuentran? Congestión venosa, ¿no? Le hacen un electrocardiograma, ¿qué es lo que van a encontrar? Fibrilación auricular. Entonces, ¿por qué les pongo esta diapositiva? Cuando ustedes estén en la emergencia, ¿no? Que van a estar médico ahí, residencia, si tienen la suerte como médico asistente, ustedes van a examinar al paciente, va a llegar con dificultad respiratoria. Tú llegas a la dificultad respiratoria, tú no sabes qué es un mundo cerrado. No es de cajón, es renal, no, porque lo tienen, no, en ese momento cuando llega el paciente, tú no sabes. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Antecedentes. Si ustedes quieren saber si el problema es cardíaco, es secundario, un problema de sobrecarga hídrica, tienen que preguntar primero por la antecedente. Hoy ya me llegó un paciente por el consultorio que no tenía antecedentes de diabetes, no era hipertenso, pero le hicieron, tuvo una cardiopatía isquémica y le colocaron un stent. ¿Cuál es la causa? Que van a venir otros. Entonces puede pasar eso cuando su paciente en la emergencia. ¿Qué más le piden? Al examen, ¿qué? ¿Por qué
¿qué síntoma le van a preguntar para sospechar disnea? La disnea, la disnea para el órgano turbio. Al examen clínico, ¿qué es lo que le van a buscar? S3, ¿no? ¿Qué más le van a pedir ustedes? EKG. Una radiografía de pulmones y le hacen un electrocardiograma y un desmodo. Si encuentran esos signos, probablemente tu paciente tenga congestión pulmonar y respiratoria secundaria inflamada, ¿vale? Entonces te ayuda a descartar causas infecciosas, causas pulmonares directamente. Muy bien. Entonces, obviamente tenemos la parte clínica. La verdad es que la parte clínica quizás no ayuda, ¿no? 100%, porque para eso se han utilizado algunos biomarcadores. ¿Qué biomarcador ha sido estudiado bastante para sospechar daño cardíaco? El péptido natriúrico. ¿Dónde se sintetiza? No. En este caso, es el péptido natriúrico fracción B. ¿Dónde? ¿B? ¿B? No. En la pared D. ¿Cuál es el ah? Auricular. ¿Cuál es? ¿El NB? A ver, chequea. Ahí dice. El péptido natriúrico que estamos viendo, el tipo B, se sintetiza a nivel endometrial. Entonces, eso se ha utilizado, por ejemplo, como un biomarcador para detectar disnea, ¿no? A nivel en los pacientes que tienen falla cardíaca o sobrecarga. En este grupo de pacientes, 1586 que llegan a la emergencia, toman a la emergencia. Su principal síntoma, ¿cuál era? La disnea, ¿no? La dificultad respiratoria. Entonces, a ellos les han pedido lo que hemos visto. Les han buscado el antecedente, de repente no tenían antecedente, le examinan, de repente se puede encontrar, ¿no? Congestión y demás. Le preguntan por la presencia de disnea paroxística, quizás no hay, ¿no? No lo refieren, no refieren oportunidad. Le sacan la placa, quizás sí las encontrar. Le hacen el electrocardiograma, quizás no hay fibrilación auricular, ¿no? ¿Qué otro más? ¿Qué más tiene que pedir? Y a la auscultación, pues, ¿qué hacen? ¿No? Entonces se pueden ayudar al péptido natriurético y bien. ¿Qué es lo que encontraron? En aquellos pacientes que tenían, por ejemplo, disnea secundaria o problema cardíaco, ¿no? El péptido natriurético estaba muy alto, en el 47% de los pacientes, de esos 1586. Sus valores superaban el valor de 100, porque 100 se establece como un récord. Entonces, en ese 47% encontraron que tenían péptido natriurético por encima de 100, entonces atribuían que la causa era cardíaca, ¿no? De la sobrecarga o de la falla o de la disnea. Aquellos pacientes que tenían disnea, pero no secundaria al problema cardíaco, tenían un menor porcentaje, no tenían muy elevado del péptido natriurético auricular, en el 5% de casos. Y casi la mitad de los pacientes no tenían un péptido natriurético elevado. Entonces, parece la disnea era obviamente hay valores que se van a ir alterando, ese 100 es como un consenso. Si el paciente tiene problema renal, esos valores se van a alterar. Porque ¿por dónde se elimina el péptido? Por los riñones. Si los riñones se enferman, normal, o sea, si se enferman los riñones, quizás yo te hago una valoración del péptido natriurético auricular. No, pero es el B. Y ese probablemente va a salir elevado, pero eso no necesariamente significa que tienes falla cardíaca, ¿sí? Lo que hay que hacer es un seguimiento. Haces un punto de corte cuando ingresa tu paciente con disnea y ahí, por ejemplo, hicieron en estos pacientes, les tomaron al inicio cuando ingresaron y luego les repitieron los valores a los 4 meses. Entonces, aquellos que tenían, ¿no? Obviamente un empeoramiento en los niveles de este péptido natriurético, de low a high, o sea, de bajo hacia alto, tenían un incremento de la mortalidad de 257%. Un montón, 257%. ¿Qué pasaba en los pacientes con sepsis? Ustedes pueden ver que aquellos pacientes que sobreviven durante el seguimiento, ¿no? Desde el día 0 hasta el día 5, en los que sobreviven, los valores del péptido natriurético también bajan. Y en los que tienen shock séptico, el valor también del péptido natriurético también mejora. ¿Qué más? Acá, lo que les decía, ¿no? Los pacientes con problema cardíaco, perdón, con problema renal. Ustedes pueden ver
hay dos columnas, dos filas, donde uno que dice función renal preservada y una función renal disminuida. En aquellos que tienen función renal preservada, obviamente los puntos de corte, ¿no?, de este perfil natriúrico son muy inferiores comparados a aquellos pacientes que tienen una función renal alterada. Los que tienen función renal alterada, para considerar, ¿no?, sensible a este marcador, mira, los valores tienen que llegar hasta casi 1000%. Entonces no es muy sensible, digamos. ¿Qué otro biomarcador utilizan ustedes como síntoma? Que hay falla cardíaca, de que no se está irrigando muy bien los órganos, o el decir falla cardíaca. Ahí ustedes están viendo que, por ejemplo, aquellos que tenían niveles de lactato por encima de 12 morían mucho más, ¿no?, tenían mayor riesgo de mortalidad que aquellos que tenían un lactato menos de 12, o ni que estaban con vista. En ese estudio, el Andromeda Show, es un estudio que me gustaría que lo revisen porque es un estudio realizado en Latinoamérica. No participó Perú, pero en otros países. Brasil, pero, miren, también compararon aquellos pacientes que entraban con vista en emergencia y tenían falla cardíaca, sospechosa. Compararon si recuperar o disminuir los niveles de lactato versus la perfusión periférica. O sea, ahí daban el cloruro. Daban el cloruro para asegurar perfusión, para valorar primero perfusión periférica o lactato. Al final las dos estrategias eran similares. Entonces el lactato obviamente va a contribuir. Los niveles elevados de lactato contribuyen a la mortalidad y te indica por presencia de falla cardíaca. Otro biomarcador que pueden utilizar ustedes para valorar si tu paciente está con sobrecarga hídrica o no es el hematocrito. ¿Cómo se imaginan ustedes que está el hematocrito en un paciente que tiene sobrecarga? Como diluir. Entonces, acá dividieron a dos grupos de pacientes. El grupo de la hemodilución, aquellos que tenían sobrecarga hídrica, versus aquellos que tenían hemoconcentración. La hemoconcentración es una respuesta positiva a ese paciente que está respondiendo a una terapia de diurético. Estamos, ¿no?, eliminando ese compararon los niveles de hemoglobina, incluso el peso corporal, antes del ingreso a la emergencia, después de 3 días de estar en la hospitalización y después de la. Y lo dividieron en dos grupos, aquellos que tenían hemodilución y hemoconcentración. ¿Qué vieron? Que aquellos pacientes que estaban con hemodilución obviamente presentaban mayores signos de congestión pulmonar de grado 3 y grado 4, versus aquellos que estaban con grupo de hemoconcentración. Y después del tratamiento de 3 días, dando por ejemplo diuréticos, obviamente había una mejoría, mejoraba por ejemplo un 53% en el grupo de hemodilución versus aquellos que tenían hemoconcentración. ¿Quiénes se morían más rápido? Los que estaban con hemodilución. Entonces, ustedes pueden hacer una investigación en la UCI para valorar sobrecarga y pueden poner ese parámetro nada más, hemoglobina, y pueden determinar mortalidad, ¿no?, del seguimiento. ¿Qué nos dice lo que es hemoglobina hematocrito? Si tú consigues incrementar el nivel de hemoglobina a través de la hemoconcentración en los primeros 7 días, ¿no?, prácticamente estaría reduciendo en un 44% el riesgo de mortalidad de tu paciente que presenta sobrecarga hídrica. Ojo, ese es el día 7, porque después del día 7 no hay. Otro biomarcador que conozco, ustedes probablemente hayan escuchado de CA125, donde se utiliza bastante para buscar cáncer de ovario, ¿no? Cáncer de ovario. Pero también CA125 se ha asociado con sobrecarga y la presencia de líquido en el tercer espacio, principalmente a nivel, ¿no?, de la cavidad abdominal. Entonces dice, niveles elevados de CA125 están asociados con la presencia de fluidos en serosas y se relaciona de manera positiva con marcadores inflamatorios como factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 e interleuquina 10, los cuales van a estar incrementados con falla cardíaca, sobrecarga. Acá nuevamente se hace la comparación que los niveles de CA125 se incrementan de acuerdo a la clase funcional. Ustedes han hecho insuficiencia cardíaca y entonces hay que saber de clases funcionales. Obviamente 4 es el que está más severamente afectado. ¿Sí? Claro, dice ya reposo.
Entonces, obviamente, niveles más elevados de CA125 van a estar asociados con mayor presencia de clase funcional. Y se comparó ese CA125 con el ProBNP-NT. ¿Sí? Hemos hablado de antibiótico tipo B. ¿Sí? Pero la presión NT, la que se libera o que se elimina más por la ventana. ¿Cuál de los dos era más sensible con presencia de sobrecarga hídrica? ¿El CA125 o el NT ProBNP? ¿Se ve usted? En el edema periférico, ¿quién es más sensible? Según la curva. El El CA125. ¿Sí? Para derrame pleural. Ambos. ¿No? Pero más para NT ProBNP. Y para incremento del diámetro de la vena cava inferior. La vena cava inferior tiene un diámetro normal, es 12 milímetros. Cuando uno hace la ecografía, cuando valora si el paciente está con sobrecarga hídrica, lo normal es hasta 12. Y tiene que colapsar más del 50%. Cuando la vena cava inferior está incrementada por encima de 20, tú puedes sospechar que ese paciente tiene sobrecarga hídrica. Tranquilamente podría dar con flor directo. Entonces la vena cava inferior es parte del examen de la insonografía para valorar si estos pacientes tienen sobrecarga hídrica. Pero ¿cuál te determina mayor diámetro de BCI? ¿Sea 125 o el NT ProBNP? Ahí se ve más que sea 125 porque niveles mucho más bajos te determina mayor presencia de diámetro a nivel de la vena cava inferior. Y de ahí que se concluye que el CA125 es el mejor marcador cuando hay disfunción cardíaca derecha y presencia de congestión venosa, y el NT ProBNP solamente nos va a indicar cuando hay alteración, cuando hay la pared del ventrículo está estresada por la congestión venosa y para cardíaca derecha, ¿no? Y está más relacionado Congestión venosa y para cardíaca derecha. De los dos, ¿cuál te traduce más presencia de sobrecarga hídrica? CA125. Por la presencia incluso te detecta los edemas periféricos. Perfecto. Esta es una placa de un paciente que tiene congestión, ¿no? Ustedes están viendo ahí, tiene un edema intersticial, hay cardiomegalia, inflamación pleural, no veo pero miren, 20% de los pacientes con falla cardíaca aguda descompensada tienen radiografía 20%. Una cifra considerable. Sí. De ahí que se hizo el estudio de qué estudio de imagen es más sensible para detectar congestión pulmonar. Ustedes están viendo que la ecografía es más sensible que la radiografía en encontrar signos de congestión pulmonar. Están viendo que es más sensible, casi un 92% a favor de la ecografía versus un 76% de la radiografía. Y es más específico también, 92 versus un 87%. Entonces, ¿qué viene eso? El focus. La ultrasonografía en el punto de cámara. ¿Cómo se está viendo? En inglés, ¿un qué es? La bomba, el corazón. Pulse, los vasos, ¿no? Lips, lo que se filtra, ¿no? El edema intersticial. Entonces, todo eso se examina con realmente con la ultrasonografía vamos a ver cardíaca, pero esto es bueno que vayan sabiendo. Usted ve hacia el lado izquierdo cómo se ve un ecodoppler, una morfología de la vena renal, ¿no? De la arteria renal, de la vena hepática, de la vena porta y la vena cava inferior. La primera línea es lo normal, así debería. Por ejemplo, si yo examino la vena porta, ¿cómo es su patrón? Continuo. Pero cuando el paciente empieza a presentar signos de sobrecarga hídrica, esa morfología va variando. Entonces, igual puede ocurrir cuando examina la vena hepática, cuando examina por ejemplo, el diámetro de la vena cava inferior, en este punto lo pongo como recorte 21, o cuando evalúo, por ejemplo, de pasos renales, cómo es que se altera la morfología. ¿Cómo se ve en un ecodoppler de la vena intrarrenal? La A es lo normal, pero a medida que va pasando la imagen hacia abajo, nos está indicando que hay alguna alteración.
obviamente más sobrecarga. Cuando yo examino la vena porta, también en un patrón fluido continuo, en lo normal, pero a medida que el paciente se está sobrecargando, miren cómo varía la morfología. Eso ustedes pueden ver a través de la ecografía. En la vena hepática, lo de arriba, la morfología normal, y a medida que baja, están viendo que las imágenes van variando y eso nos va a indicar la presencia. No sé qué supra de este. Ajá. En este caso, la imagen del lado derecho es lo normal, la imagen del lado izquierdo es lo anormal. Entonces, cuando ustedes hagan eso, van a hablar o van a escuchar este término que se llama Vexus, ¿no? Vexus. Valoración, ¿no?, de los vasos a través de la ultrasonografía. Y miren, ¿no?, cuando evaluamos la vena hepática, la vena porta y la vena intravenosa, cómo es la morfología normal, y a medida que se va alterando, ¿no?, podemos ver que hay grado 2 y grado 3 y obviamente nos va a indicar grado severo o este. Entonces, obviamente esto es para información, eso no lo voy a preguntar en el examen, sino que es bueno que vayan sabiendo cómo es que se ven los vasos cuando están alterados por exceso de líquidos. A nivel de pulmones, la imagen A, así se ve un pulmón cuando hago el ecografía. Se llama la famosa quiniasa. Pero si es que ese pulmón se llena de líquidos, en la imagen B hay como cometas, ¿no?, son rayos hacia abajo, eso nos está indicando el proceso de congestión pulmonar. Eso se detecta mucho más antes que en una radiografía, porque la ecografía es más sensible. En la imagen C están viendo derrame pleural, ¿no? Acá nuevamente la imagen A es lo normal, tenemos la línea pleural y las líneas, ¿no?, que continúan hacia abajo, son las líneas paralelas, eso es un pulmón normal. Pero en la línea B nuevamente, en el cuadro B, nuevamente están viendo las imágenes hacia abajo, eso indica congestión pulmonar, en el lado C se ve como una lengüeta, ese es el pulmón, líquidos, el derrame pleural, y bueno, la vena, estamos viendo el líquido y el riñón. Entonces, esa es la parte protocolaria de la sobrecarga. Entonces, ¿Qué? ¿quieren el baño? ¿Quieren descansar? Sí. Sirve más para que sepan ustedes que tener sobrecarga hídrica no es bueno. No es bueno tener sobrecarga. Bueno, tiene mucha Pero agua. ustedes aprendan. Aquí solamente van a dar cloruro, aquellos que tienen deshidratación. Si no está deshidratado, no hay sentido seguir colocando cloruro. No hay sentido seguir la lechita. Todos los días le dan cloruro, todos los días. Como el paciente consume, puede consumir líquido, le sigan pasando cloruro. Sin evidencia de deshidratación. En un shock séptico, ¿qué van a preferir? ¿Líquido o no adrenalina? No. No adrenalina, porque el shock séptico no está deshidratado, hay vasodilatación. Sí, aumenta el gasto cardíaco. No la. Si hay un shock hipovolémico, sí, ¿verdad? ¿Cuál van a dar? ¿Dextrosa? No, le van a dar cloruro. ¿Pero por qué damos dextrosa a veces? Solamente para asegurar calorías mínimas para que no haya crisis celular. ¿Cuántas calorías aporta la dextrosa al 5%? ¿Cuánto? Una dextrosa al 5%. ¿Qué significa? ¿Qué significa el 5%? Que la concentración de esto solamente es el 5%. Ya, ¿cuál? ¿Qué significa 5%? Que solo hay el 5% en toda la solución. 5 gramos de 100 ml. Claro, ese es 5%. 100 ml. 100% es 100. ¿De cuánto viene el frasco de la dextrosa? 1000. Entonces, en un frasco de 1000, ¿cuántos gramos de dextrosa hay? 50. 1 gramo de dextrosa, ¿cuántas calorías da? 3. 3.9, revisado. Yo tengo en mi cabeza 3.5. Está actualizado. Pero si me dice ella, es 3.9. Ya, multipliquen 50 por 3.9. ¿Cuánto? 200. ¿Cuántas calorías necesitamos por día? Creo que era 2000. Más o menos, ¿verdad? Ajá. ¿Y 200 cubre? ¿Cuántas dextrosas tendrías que dar para llegar a 10. 10. 10. ¿Tú crees que vamos a poder leer 10 dextrosas? Bien. Es
Cállate. Diuréticos, ustedes han hecho en farma. ¿Qué diuréticos nosotros vamos a utilizar cuando el paciente tiene sobrecarga? Furosemida de la cabeza. Si no funciona con furo, ¿qué le agrego? Hidroclorotiazida. Si no funciona hidroclorotiazida, ahorradores, espirono, ciarbia, milorida, le agregamos. Y si no funciona, acetato. Y eso. Bloquean las CGL, túbulo distal, túbulo colector, túbulo posterior. Cuando han dado los 4 tipos, a pesar de dosis elevadas, ahí sí recién vas a hablar de resistencia a. ¿Qué hace la acetazolamida? Es un inhibidor de la anhidrasa carbónica, su vida media es 18 duración de acción, 24 horas. Inhiben la anhidrasa carbónica en la membrana luminal. ¿Qué aumenta? La excreción de sodio, potasio, bicarbonato y agua. ¿Cuánto dan de acetazolamida? Dosis. Pueden dar 250 cada 12 o hasta 500 cada 12. Diuréticos de ácido. La más utilizada ella que tiene que salir así. Furosemida. Su vida media, mire, media hora. 0.5. Cuando administras intravenosa. Y si le damos vía oral, 2 horas. ¿Por qué esa demora? ¿Por qué, digamos, por vía intravenosa es más rápido y por vía oral es más lento? Por el metabolismo. No hay absorción. No hay absorción. Lo que vía oral es la absorción. Y toda la furosemida, del 100% de la dosis de furosemida, ¿cuánto se varía? Un 50%. Un 50% actúa. Inhibe a la proteína cotransportadora, que siempre se probó en prácticas. 2 cloro, sodio. ¿Dónde está? En la rama luminal de la rama gruesa de genes. Que aumenta la excreción de sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio. Hidroclorotiazida, clortalidona. ¿Dónde actúa? Túbulo conformeado distal. Vida media, hidroclorotiazida 3.5 horas, clortalidona 35. Duración de acción de la hidroclorotiazida 24. ¿De cuánto viene la hidroclorotiazida? 12.5. Furosemida, ¿dónde viene la tableta? 40. ¿Y ampolla? 70. Cardiólogo. Muy bien. Este gráfico de New England, ahí está la fuente, ahí abajo, si lo pueden revisar. ¿Por qué está? Porque a veces con el producto, ¿cómo actúa la furosemida? ¿Cómo llega al riñón? ¿Dónde está unida la furosemida? ¿A qué está unida? Proteína, albúmina. Entonces, la proteína la lleva a dónde? Por la arteria inferior. Llega, pasa, hay una porción chiquita, menos del 5% que se va a filtrar. Pero hay 95% que no se filtra, que llega a dónde? Proximal. ¿Y a través de qué receptores ingresa? Túbulo contornado, a la luz del túbulo contornado proximal. A través de los receptores, miren, OAT1 y OAT2. ¿Qué son esos transportadores de aniones orgánicos? ¿Qué otros aniones orgánicos conocen? La urea. La urea también pasa por ese canal. Llega, ¿no? La albúmina, lo lleva al diurético. El diurético, la furosemida en este caso pasa por el canal OAT y pasa hacia la luz. ¿Y ahí viaja dónde? En la rama gruesa, donde va por este canal 2 cloro, sodio, potasio. Aquí está transportado 2 cloro, sodio, potasio. ¿Cómo se va a hacer el cloro? Potasio. Que no se olvide, en el gráfico bonito cómo actúa la furosemida. Muy bien, acá vamos a comparar diuréticos. Lo que es verde aumenta la excreción urinaria y en rojo disminuye la excreción urinaria. Tiazidas, si hablamos de la excreción de sodio, ¿qué favorece?
Excreción. La pérdida de sodio por la orina. ¿Cuál de los diuréticos es el que ayuda a perder más sodio? Los Diurético de asa. asa. Ejemplo, Furo. furosemida. Las otras no, sí, también lo hacen, pero en menor medida. Si hablamos de potasio, ¿quién favorece mayor expresión de potasio? La acetazolamida. La acetazolamida, ¿ya sabían? La acetazolamida es el diurético que te favorece mayor pérdida de potasio. Diurético de asa y las tiacinas. ¿Y quién te ahorra? Si hablamos de excreción de calcio, Furo. ¿quiénes disminuyen la excreción de calcio? Y está indicado, por ejemplo, para el tratamiento de litiasis, bastante calcio. Las tiacinas, ¿no? Ahí está. Hidroclorotiacina disminuye la excreción de calcio. ¿Quién favorece mayor excreción de calcio? La furosemida. ¿Darías furosemida en litiasis? Muy bien. Acetazolamida también. Y obviamente disminución o aumento del volumen urinario. Los de asa también. Asa, ¿no? Porque pierdes también más sodio. Más sodio, más pérdida. En este grupo de pacientes, porque son, en el estudio eran 7, ahora que estoy trayendo solamente eran 3, ¿no? Dieron hidroclorotiacina, ¿no? Miren, les han dado en un día de 3 hasta el día 16. Lo que está en blanco es el sodio y lo que está en un color más oscuro es el potasio. ¿Qué es lo que doy diurético? ¿Qué pasa? Doy furosemida, no, en este caso perdón, fue hidroclorotiacina. ¿Qué es lo que se está perdiendo más desde el día 1 hasta el día 3? Sodio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa del día 3 en adelante? Se está absorbiendo. ¿Se elimina sodio? No, se reabsorbe. No se está eliminando sodio. ¿Qué es lo que está pasando ahí con el sodio? Se está Que reabsorbiendo. el cuerpo se está cargando de la sodio. ¿Y por qué está pasando eso? Porque se activaron ¿Ah? por la ADH. Por la ADH. ¿Ah? ¿Tiene que ver algo de la nuclearidad? Sí, tiene que ver algo de la niña sí. ¿Y qué pasa si ese paciente, miren, al día más o menos 16, le dieron qué cosa? Amiloide. ¿Qué hace el amiloide? Sí, ¿por qué? Bloquea qué canal? Canal epitelial de sodio, señor nefrótico. Y damos amiloide y miren la cantidad de sodio que se elimina más por la orina. Pero pasan los días y a pesar de que tú subes la dosis del amiloide de 10 a 20, miren cómo cae la excreción de sodio urinario. ¿Por qué pasa eso? Yo doy furosemida. Primer día, diuresis 2000. Segundo día, diuresis 1500. Tercer día, diuresis 800. Cuarto día. Y si yo doso sodio urinario, los 3 primeros días probablemente tengan buenos volúmenes de sodio urinario, pero a partir del día 3 en adelante quizás ya no haya sodio urinario. ¿Por qué pasa eso? Miren con lo que pasa con el bicarbonato. ¿Qué pasa con ese bicarbonato? Al inicio empieza a subir. ¿Cuál es el efecto adverso de los diuréticos? Alcalosis. Miren el pH cómo sube. Así que para aquí empiezan a dar amiloide, pero sube. Una vez se corrige el pH y una vez se corrige el bicarbonato. ¿Qué son los diuréticos del techo alto? ¿A quiénes le llaman los diuréticos del techo alto? Sí. Vamos. A los que. ¿Quiénes le dicen los diuréticos del techo alto? A los que no. A los diuréticos de asa. Furosemida. De techo alto. Le pongo 20 en el examen este. Hay que me sepa leer ese cuadro. El A. A ver, vamos. La carga de diurético. ¿Qué significa eso? La persona que está así en línea roja es la persona que tiene falla cardíaca aguda descompensada, ADH. Y allá arriba la línea personas sanas, nosotros. En el eje X, ¿qué tenemos? La concentración plasmática del diurético, en este caso, por los señales. En el eje Y, excreción del sodio, excreción de sodio, o pérdida de sodio. ¿Qué pasa en la persona normal?
A medida que se Porque carga. con concentraciones mínimas del diurético plasmático, la excreción del sodio se incrementa. Pero a medida que yo voy aumentando la dosis de la furosemida, yo voy a llegar a un techo de célula. Que por más que aumente la dosis, no voy a eliminar más sodio en el cuerpo. Acuérdense del gráfico anterior. 3 días orinaba un sodio y después del día 3 no. ¿Sí? ¿Qué pasa con las personas con falla cardíaca? ¿Por qué la curva se desplaza hacia la derecha? ¿Qué pasa en falla cardíaca? ¿El corazón bombea? No bombea. Hay hipoperfusión. ¿Le está llegando buena cantidad de sangre al riñón? No. ¿Está perfundiéndose adecuadamente el intestino? No. ¿Qué pasa en el intestino? ¿Hay edema intestinal? Sí. ¿Y da un diurético? No es como la persona normal, ¿no? Le voy dando más dosis del diurético y a medida que le voy dando más dosis, recién se puede apreciar que hay un efecto natriurético, en este caso por la furosemida, pero también la curva de natriuresis en el paciente con falla cardíaca está disminuida. ¿Por qué esto ocurre? A un paciente cardíaco, de repente le doy una dosis, de repente con ampollas, de repente le doy un calor, ¿sabes qué? 2 furosemidas cada 4 horas, ¿no? Pero hay un momento en el que tampoco va a excretar ya más sodio, ya no va a tener más nada todavía, no hay nada. Y es lo que va a pasar con los pacientes con sobrecarga hídrica. Vamos en el bien. ¿Qué tiene que ver la administración intravenosa y oral? Cuando yo administro vía endovenosa, hay absorción, ¿sí? Obviamente, la concentración en el plasma se incrementa de manera significativa. Obviamente va a haber una buena respuesta natriurética, pero con el tiempo obviamente también disminuye. ¿Cuánto era el tiempo de vida media cuando comenzamos la línea endovenosa? Bien, 0.5. Pero ¿qué pasa si hablamos de por vía oral? El tiempo se prolonga. Más concentraciones, muy bien. Y para alcanzar su, digamos, ese techo natriurético, el paciente con falla cardíaca requiere una mayor dosis que una persona. Entonces ahí, cuando utilizamos furosemida en pacientes con sobrecarga, hablamos de los mecanismos de compensación del riñón. Mecanismos que van a evitar que se siga perdiendo sodio por la orina. ¿Y dónde se activa eso? A nivel del túbulo contorneal distal principalmente. ¿Y qué es lo que ocurre? Remodelamiento de la neurona distal. ¿Qué ocurre a nivel del túbulo contorneal distal? También se reabsorbe sodio y cloro. Le das el diurético de ácido, ¿sí? ¿Dónde actúa? Túbulo en la rama ascendente. Bloqueas la absorción de sodio, se está perdiendo. Se pierde por la. Pero ¿qué pasa? Luego el riñón dice, no el cuerpo dice, ¿sabes que estás perdiendo mucho sodio? ¿Qué pasa? Vamos, hay que hablar. Entonces se van a activar los canales a nivel del túbulo contorneal distal para absorber ese sodio. Por eso es que cuando ustedes ven que los pacientes de 1 al día 3 hay buena natriuresis, buena eliminación de natriuresis, pero después del día 3 ya no se pierde sodio, porque se está activando los mecanismos de compensación, principalmente el modelamiento de la neurona distal. También que se activa el sistema nervioso simpático. ¿Qué es lo que activa? Produce vasoconstricción, reabsorción de más sodio, activación del sistema renina-angiotensina, ¿no? Más reabsorción de sodio y obviamente la depresión del volumen extracelular. Esto sí se ve en los pacientes que tienen falla cardíaca. Miren, a pesar de que yo le doy dosis de carga de manera diaria, la excreción urinaria de sodio va disminuyendo a medida que van avanzando los días. Eso se debe al mecanismo de compensación. ¿Qué es lo que pasa? A nivel de la neurona distal, miren, esta es la célula del túbulo contorneal distal y miren cómo se hipertrofia. Se activan mucho más canales de sodio-cloro, por lo tanto se absorbe más sodio y más cloro. ¿A nivel de dónde? De las células principales. Y no solamente es a nivel de las células principales, sino también a nivel de las células integrales. Miren cómo aumenta el tamaño y cómo aparecen más canales, porque la neurona quiere evitar que se pierda más sodio y más cloro. Entonces, de esta manera se genera lo que se llama resistencia natriurética. De esa manera se está generando resistencia natriurética.
Das furosemida. 3 días, buena diuresis, buena natriuresis. Eliminó solo. Se activa este mecanismo de compensación. ¿Qué va a pasar con las células? Se hipertrofian a nivel del tubo contorneado distal. Ya no orina. Entonces, ahí ustedes qué agregan. ¿Qué diurético actúa en el tubo contorneado distal? Hidroclorotiazida. Entonces, cuando dan hidroclorotiazida, bloquean esos canales y nuevamente hay mayor natriuresis, mayor volumen urinario. ¿Y eso no puede crear resistencia a la furosemida? Se está generando resistencia. A pesar que está aumentando la resistencia. Porque tú le has dado los 3 primeros días de furosemida y has estado perdiendo sólido por la orina. Yo acá le doy una dosis de carga del diurético furosemida. El primer día me elimina una buena cantidad de sodio urinario, pero al siguiente día el volumen de sodio urinario va bajando, va bajando, va bajando. Eso es lo que se llama resistencia. Estás generando resistencia. Pero ¿cómo bloqueas esa resistencia? Asociando otros diuréticos. Por eso que me decía, furosemida, hidroclorotiazida, luego te vas. Tubo colector, espinolactosa, y al final ¿dónde? Tubo contorno proximal. Entonces, hay que tener en cuenta esto, no todos los diuréticos de la misma clase son iguales, los segmentos distales a la acción del diurético reaccionan aumentando la reacción cinética. Hay que tener en cuenta la reacción cinética de una clase y la resistencia a los diuréticos implica una reacción cinética. Tú detectas esto y tienes que actuar rápido. ¿Qué diurético podemos utilizar de manera ambulatoria para los pacientes que tienen edema? Aquellos pacientes que tienen carga cardíaca, sobrecarga hídrica por síndrome nefrótico o descompensación hepática. Furosemida, torasemida o diazidas. Tienen que conocer la farmacodinámica, eso les voy a preguntar, ¿no? La biodisponibilidad, ¿no? El tiempo de inicio, el pico de acción, si la absorción está afectada por la comida, tiempo de vida media, duración de efecto. Hay que saber. De acá de la furosemida, torasemida y la bumetanol, ¿cuál les voy a preguntar? Puro, bueno, ¿qué es lo que pasa? No tenemos la torasemida. Compararon torasemida con furosemida con información, pero eso es muy bueno que lo sepas. Eso por lo menos se usa bastante en España. Entonces tiene efecto beneficioso más a favor de la torasemida que la furosemida. Bien, compararon y mejoran el estatus funcional de la falla cardíaca y te mejora mortalidad cardíaca en comparación con furosemida. Pero obviamente su tiempo de acción es mucho más prolongado que la fuga. Dura hasta 24 horas. Nuevamente comparando, acá hay 1598 pacientes en quienes dieron torasemida, dice, a 20 miligramos por día versus furosemida de 40 miligramos. Obviamente hay una diferencia significativa a favor de la torasemida porque te incrementa el volumen de diuresis. También hay un efecto significativo en la expresión de potasio. En lo que sí tuvo beneficio fue que redujo estancia hospitalaria, que es lo que buscamos también en salud, pero no hubo diferencia, como es acá, en mortalidad. Llama, torasemida y furosemida, donde no encontraron estadísticas significativas entre ambos. Nuevamente, ustedes están viendo la curva, yo veo. Entonces la P está en 0.76. ¿Qué nos indica? ¿Que hay diferencia de mortalidad si utilizamos torasemida versus furosemida? No. Cuando tú utilizas diurético, ¿qué hay que valorar? Natriuresis, ¿no? La clave está en la orina, como dice, ¿no? Acá en el hospital estamos solicitando usar electrolitos en orina, no vamos de dosis, pero eso es su idea. ¿Para qué? Para ver si hay respuesta al diurético. Puede ser un trabajo de investigación, un trabajo de tesis ustedes, ¿no? Dieron diuréticos a pacientes que tienen falla cardíaca con sobrecarga hídrica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que valoraron? Concentración de sodio urinario y la natriuresis total. La concentración de sodio urinario lo midieron en una muestra simple 1 hora o 2 horas después de la administración del diurético. Entonces, a eso en este estudio lo llamaron descongestión cualitativa para valorar la respuesta al diurético.
Pero cuando se valoraba toda la naturaleza, por ejemplo, de 24 horas, no vino de 24 horas, ¿no? Estaríamos hablando de descongestión cuantitativa para valorar la remoción del volumen extracelular. ¿Sí? Entonces, ¿qué se mide? Sodio urinario. Si tú tienes un sodio urinario más de 100, dices, ah, pues me está yendo muy bien con el tiempo. ¿Sí? Pero los me está yendo bien, voy a continuar y monitorizar de esa manera. Si el sodio urinario te sale menos de 80, ya te está diciendo que hay una resistencia diurética. ¿Qué tienes que hacer? Aumentar la dosis, cambias de terapia o asocias otros diuréticos. Pero si el sodio urinario sale menos de 50, estamos hablando de resistencia severa a diuréticos. Y si llegamos a este extremo, ¿qué hacemos? Bien, ultrafiltración. Miren, si removemos 150 milimol de sodio, ¿a cuánto equivale? Está removiendo el líquido extracelular en exceso que tienes en el cerebro. Por eso es importante esto, medir el sodio. Ustedes han hecho hipertensión, ¿verdad? Sí. Han hecho que sí han hecho. Evaluación secundaria en cada. Mañana. Mañana. Ya. La pregunta, ¿cuál es mejor? ¿Hidrocloro o clortalidón? Clortalidón. Hidrocloro. Clortalidón. Tiene su biodisponibilidad. ¿Cuánto duraba la clortalidón? No sé, más de 4 horas. Casi de está, 48 a 72. A lo que la hidroclorotiazida de 6 a 8 horas. ¿Quién se acerca más por los riñones? Doctor. Inicio de acción. 2 horas. Biodisponibilidad. Hidroclorotiazida a la larga te llega a dar hiponatremia, ¿no? Sí, ahorita vamos a hablar de los ejemplos. Bien, doctor. Ay, sí, desesperada. Entonces, hicieron esa pregunta, ¿no? Dice hidroclorotiazida versus clortalidón para eventos cardiovasculares asociados a Mi aportación en todo el curso. justo en la clase de médico. Estudiaron esto en pacientes mayores de 65 años, fue un estudio randomizado abierto, más de 13.000 pacientes, les hicieron un seguimiento de 2 pasos. ¿Alguna diferencia entre clortalidón y hidroclorotiazida según ese cuadro de acuerdo a los resultados primarios, secundarios y efectos adversos? Ni uno. ¿Qué diurético se puede utilizar para la hipertensión si hay deterioro importante en la función? Diuréticos de asa, las tiacidas no funcionan sin la función de los diuréticos de pueden usarse tiacidas como configuración de la regla. No funciona ningún tipo de diurético sin ellas. ¿Qué responde? ¿Por qué día la hidroclorotiazida no se puede utilizar cuando la configuración está por debajo de 30? En la práctica, sí se puede utilizar por la zona. Miren, compararon la clortalidona y los pacientes con enfermedad renal crónica para utilizar qué cosa? Hipertensión. Vieron, ¿no? Un estudio doble randomizado, ciego, en pacientes, miren, con enfermedad renal estadio 4, con presiones por encima de 138. Más de la mitad, varones. Blanco. Les dieron una dosis de inicio de 12.5, que lo multiplicaron después de cada 4 semanas, llegaron a una máxima de 50 miligramos. Versus placebo, ¿sí? Hicieron seguimiento durante 12 semanas. ¿Qué es lo que encontraron? Que cuando das a los pacientes con enfermedad renal crónica, incluso en estadio 4, con la circulación menos de 30, se optimiza el control de la hipertensión. Miren, ¿cuánto te baja la hipertensión cuando tú das clortalidona versus placebo? Te baja menos 11. Albúmina urinaria, ¿cuánto nos baja? Menos 52%. Y si hablamos de cuando se aumenta el nivel de la creatinina, la regulación del valor de creatinina, obviamente estaba más en contra, ¿no? de clortalidona. Pero dice, entre aquellos pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, estadio 4, y un control pobre, ¿no? de la hipertensión, la clortalidona mejoró el control de la presión arterial a las 12 semanas de tratamiento.
estudio español, ¿no? También nuevamente clortalidona en la enfermedad renal crónica avanzada. Dice que sí podemos utilizar las tiazidas en RC avanzada, pero a dosis altas. Hay que vigilar efectos adversos como hipopotasemia o deterioro de la filtración glomerular, como estamos viendo acá, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones nos dan para utilizar, por ejemplo, clortalidona en RC avanzada? Ahí está, ¿cómo se utiliza? ¿Hay clortalidona en el Perú? No me pregunto. No mejora el paciente. Nadie se llama Daniel, ¿no? Sí. ¿Sí? Renzo. Pero no tiene 79. Daniel tiene 79 años y tiene una falla cardíaca con eyección, fracción de eyección preservada. Está en tratamiento con beta bloqueantes, IECAS, espironolactona, empaglifosina y toracemina. Todo, ¿no? Las 4. ¿Y qué faltaría, no? Está con el espino. Acude a consulta por edemas de miembros inferiores, empeoramiento de su clase funcional, actualmente disnea moderados esfuerzos. Se decidió aumentar la toracemia a 20 miligramos por día. A los 5 días no mejoraba su cuadro con esto. ¿Qué hace? Aumentar la toracemia. ¿Qué dijo? Usar una tiazida. Aumento de dosis. Hay dos diuréticos, espirono y toracemia. ¿No? Sí. La toracemia lo incrementaron de 10 a 20. Está habiendo resistencia por mecanismo de compensación. Entonces, una tiazida. Hipertrofia de las células del tubo coronal distal. Entonces, tiazida. Probablemente se aumentaría la dosis. Acuérdense de la resistencia. Como se hipertrofia las células del tubo coronal distal, a nivel del tubo colector, a nivel de células principales y de células intercaladas. Mecanismo importante de resistencia. Combinamos diuréticos, miren, posibilidades de combinación. Pueden combinar diuréticos de asa más tiazidas, asa más ahorradores de potasio, tiazidas más ahorradores de potasio, asa, tiazida, ahorradores de potasio, asa, tiazidas, inhibidores de la anhidrasa carbónica, asa, tiazida, ahorradores de potasio. Una infinidad de combinaciones que pueden hacer. Y miren, la cantidad de estudios donde se busca combinación, todos buscan algunos resultados. ¿Cuáles son los potenciales beneficios de asociar diuréticos? Combinación combinada. Miren, beneficios favorables. Disminuye la resistencia. Evitamos resistencia al diurético, aliviamos la sobrecarga hídrica y el edema y pérdida de peso, mejoría de los síntomas, disminuye la infección sistémica, hay mayor diuresis a pesar de que tenga el paciente falla cardíaca, mejora la función ventricular, menor estancia hospitalaria y previene los regresos. ¿Cuáles son los potenciales efectos de la hipocalemia? Puede empeorar la función renal, falla renal aguda, hiponatremia, alcalosis metabólica hipoclorémica, hipotensión, hipovolemia, deshidratación. Mejor no damos, ¿verdad? La verdad es que sí. A la hora de dar diuréticos, ustedes van a dar a la misma hora, digamos a las 6 de la mañana van a dar la furosemida, la hidroxicloroquina, el espirono, la sensación. ¿En qué momento daría? Si das furosemida y quieres dar acetazolamida, se recomienda dar acetazolamida 2 horas antes de la comida. Si das hidroclorotiazida, se recomienda dar entre 4 o 5 horas antes de que des furosemida. Hidroclorotiazida. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta mucho el inicio de acción y el pico máximo. Miren, si damos furosemida endovenosa, ¿a los 4 minutos qué? 5 minutos. A los 5 minutos de la respuesta. A los 5 minutos de respuesta valorando qué cosa? Función tubular. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que orinar? 200. Más de 200 en 2 horas. En 2 horas. Eso es mismo. Test de furosemida. Pero quieres asociar clortalidona, por ejemplo. ¿En qué momento tienes que dar la clortalidona? Por lo menos unas 5 horas antes de que des la furosemida. Para que los dos efectos se Igual que potencien. la Para que bloqueen, ¿no? ¿qué cosa? El canal sodio, potasio, 2 cloro y el canal de sodio, cloro a nivel de tubo coronado. Causa de resistencia a los diuréticos: dosis inadecuada,
el paciente no cumple la terapia. Factores farmacocinéticos, obviamente si hay edema intestinal por falla cardíaca no se va a absorber. En enfermedad renal crónica, en los pacientes que ya tienen más de 65 años. Si dan antiinflamatorios, no se debe también eso bloquea la acción de. ¿Qué hace el antiinflamatorio? Inhibe la ciclooxigenasa. Prostaglandina. ¿Y eso qué produce? Vasoconstricción. Hipoproteinemia, ¿dónde? En el síndrome nefrótico, hipotensión, síndrome nefrótico nuevamente, drogas antinatriuréticas, ahí está, drogas antiinflamatorias no esteroideas, agentes hipertensivos. Todos ellos te van a producir resistencia a los diuréticos. ¿En insuficiencia cardíaca va a haber resistencia a diuréticos? Sí. ¿En síndrome nefrótico? También. ¿En ascitis? ¿En pacientes que tienen cirrosis? También. ¿En insuficiencia renal avanzada? También va a producir. Nuevamente, ¿no? Si tienes un paciente con falla cardíaca, ¿aumentas la dosis del diurético o aumentas la frecuencia de administración del diurético? ¿Dosis? No, frecuencia. Pero no puso así. Aumentas algo la dosis, pero aumentas más la frecuencia. Pero dice aumentar algo las dosis. El techo es bajo. El umbral diurético es bajo. Ya no va a llegar a la respuesta no. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales se genera resistencia a los diuréticos en insuficiencia cardíaca? Miren, disminución de la absorción a nivel del intestino. ¿Por qué? Por edema intestinal. Obviamente falla cardíaca, disminución de la bomba, reducción de la filtración, va a haber mayor reabsorción proximal de sodio. ¿Por qué? Porque se activa el sistema nervioso simpático. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa en la enfermedad renal crónica? Preguntas. El paciente con enfermedad renal crónica, ¿ustedes aumentan la frecuencia de administración de diurético o aumentan la dosis? ¿Dosis? ¿La dosis? ¿Qué hacen? Dosis. En enfermedad renal crónica se aumenta la dosis. En falla cardíaca se aumenta la frecuencia de dosis. En el síndrome nefrótico, ¿aumento la dosis o aumento la frecuencia? Aumento. Muy bien, aquí están los mecanismos de las causas propuestas de resistencia a diuréticos en patología. ¿Alguien me puede explicar el cuadro A? Cuadro A. Expresión funcional de Ahí tiempo. ya que te vea la reunión. Ay, Ya, la. Vamos, ¿qué dice la? ¿Qué de diferencia? ¿Qué de diferente hay con esto? Con el paciente que tiene falla cardíaca. En la curva del paciente con falla cardíaca, el paciente con enfermedad seca. El umbral se mantiene como la persona sana. ¿Sí? El umbral, el techo. Sí. Pero ¿por qué la curva está desplazada hacia la derecha? porque tienes que aumentar la concentración. Tienes que aumentar la concentración de dosis. ¿Qué pasa en el paciente con enfermedad renal crónica? No filtra bien, o sea, no se está filtrando. Incrementado en la sangre del paciente con enfermedad renal crónica. Urea. Ajá. ¿Y la urea qué canal utiliza para pasar? ¿Qué canal bloquea? El OAT, el transportador del ion orgánico. La furosemida, ¿por dónde pasa? Por ahí. Entonces, si yo le doy una dosis, por ejemplo, 20 miligramos, y tiene urea 100, ¿quién va a ganar al OAT? ¿La urea o la furo? La urea. La urea. Pero si aumento más la dosis, le doy, por ejemplo, 4 ampollas, Ah, ok. entonces va a ganar la curva. Por ese motivo, la curva en el paciente con enfermedad renal crónica está desplazada hacia la derecha, porque generalmente la presencia generalmente de urea que bloquea los canales OAT e impiden la secreción. O sea, hay una disminución en la secreción de la furosemida a nivel de la luz tubular. ¿Evitado por qué? Por la urea. ¿Para qué está? Bien. En insuficiencia renal hay una disminución en la secreción tubular de diuréticos por los aniones orgánicos retenidos, principalmente. Acá en este esquema ustedes van a poder apreciar o leer. Hay métodos
esquemas diferentes de cómo ustedes pueden abordar resistencia al diurético. Por ejemplo, acá, en esta revisión de New England de 2017, dice, ¿no? En la meta de tratamiento para lograr un volumen de diuresis de 2 a 3 litros, ¿no? ¿Cómo lo han logrado? Se administra al inicio furosemida, ¿no? En este caso, la inyección intravenosa en 2 dosis, 2.5 veces la dosis previa. Por ejemplo, si recibía 40 miligramos por día, ¿cuánto tendría que darle ahora? Si tiene que darle acá, 2.5 veces más. Multiplican 2.5 por 40, ¿cuánto? 90. Así que casi 5 inicio. ¿Sí? Obviamente el diurético alcanza su techo, ¿no? Nos va a permitir eliminar 3 a 5 litros por día, pero luego, ¿qué es lo que va a ocurrir? Resistencia a la furosemida. ¿Qué es lo que agrega? Hidroclorothiazida, dice la dosis de 50 miligramos por resistencia, o clortalidona a la dosis de 50 miligramos por día. Puede ser que no contenga la zona. Entonces, por ejemplo, mediante este tipo de este algoritmo, esta recomendación, ustedes podrían evitar resistencia a diuréticos y favorecer que tu paciente orine de 2 a 3 litros y que tiene sobrecarga. Entonces, si ustedes están empezando a notar resistencia a diuréticos, tienen que aumentar la dosis de diurético. Se mantiene la posología cada 6 a 8 horas. Si está a hora, la pasan a intravenosa y no deben tardar mucho en asociar con acá otro esquema de cómo ustedes pueden manejar, ¿no? Resistencia a diuréticos, pero midiendo qué cosa? Sodio urinario. ¿Cuál es una respuesta adecuada? Cuando el sodio urinario está por encima de 100. Duda, ya se está presentando resistencia cuando el sodio urinario está menos de 80. ¿Y cuando hay resistencia? 50. Menos de 50 mililitros. nuevamente, nuestra calidad al tratamiento diurético que tiene que hacer. Está. Muy aparte de también dar diuréticos, es importante restringir líquidos y restringir sal del paciente. Empezar a diario, asociar diuréticos, precozmente, medir con frecuencia la respuesta renal, porque el problema ocasional es una inhaladura, y ajustamos dosis. Acá hicieron también, compararon, ¿no? Placebo versus hidroclorothiazida. Vamos con acetazolamida. ¿Diurético dónde actúa? ¿Qué es lo que eliminaba bastante acetazolamida? Bicarbonato. Potasio. Y bicarbonato también. Dice que hubo una descongestión exitosa a los 3 días de randomización. Disminuyó la mortalidad, la rehospitalización por falla cardíaca a los 3 meses, disminución de estancia hospitalaria. ¿Algún efecto adverso significativo versus placebo? Según la P, ninguno. Entonces, seguro dar. Dosis de la acetazolamida para dar al paciente: 250 a 500 cada 12 cada 24 horas. Si se asocia con diuréticos de asa, podemos dar 500 cada 2 horas. Con 2 horas de uso. Aquí están los efectos adversos. Si doy tiazida, ¿cuál es el efecto adverso más frecuente? Hiponatremia. Si doy diurético de asa, alcalosis metabólica. Si doy un narrador de potasio, si doy acetazolamida, hipopotasemia. Y otras alteraciones que pueden tener cuando damos diuréticos: hipovolemia, hipotensión, prostatismo, caídas obviamente porque hay hipotensión, presión renal. Das diurético de asa y tu paciente tiene hipercalemia, ¿qué le asocias al diurético de asa? Y así das acetazolamida. Si tu paciente está utilizando furosemida y tiene hipocalemia, ¿qué asocias? Si tiene diurético de asa, tiene furosemida y tu paciente tiene hipocloremia, ¿qué dan? Acetazolamida, Si tu paciente está utilizando diurético de asa y tiene alcalosis metabólica, ¿qué dan? Acetazolamida. Si tu paciente está utilizando furosemida y tiene acidosis metabólica, ¿qué va a dar? ¿Qué asocian? Y así. Entonces, esta es una manera de cómo puedes individualizar el tratamiento de acuerdo a la ¿cuándo quitas el diurético? Esa es también otra pregunta. ¿Cuándo vas a escalar? ¿Hasta qué punto tú puedes dar como dosis máxima?
en quienes recomiendan prescribir, como dicen, quitar en pacientes con alto riesgo de caída, pacientes adultos mayores frágiles, 80, 85 años, ¿no? Pacientes muy ancianos, más de 85 años, aquellos pacientes que tienen hipotensión ortostática, más de una caída de más de 20 milímetros de mercurio, y pacientes que tienen una expectativa de vida. Acá también hay una recomendación, una revisión de cómo pueden prescribir diuréticos en personas mayores. Otro. ¿Qué es lo que se hace? Los pacientes con la renal. Vamos a transfundir dos paquetes globulares. Cada paquete globular, ¿cuántos mililitros tiene? 450. 230, 250. El paciente no orina. Le vas a pasar dos paquetes globulares. ¿Cuánto le estás pasando? 500. ¿Dónde se va a quedar ese paquete globular? ¿Va a pasar al intersticio? No, es celular. No se queda más en el intravascular por la acción de permeabilidad. El paciente lo vamos a sobrecargar. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Transfunde dos paquetes, después de la transfusión le pasan 2 ampollas, 3 ampollas, 4 ampollas de furosemida para evitar qué cosa? Sobrecargue. Entonces, se hizo esa revisión y acá en el POCRA dice que hay evidencia insuficiente de utilizar electrodos después de una transfusión. Mira, no me pegues. No hay evidencia. Bien goloso. No se observaron cambios significativos, ¿no? En la recarga, la poscarga, en la resistencia vascular. Pero sí, ¿no? La furosemida sí nos puede bajar la presión hidrostática pulmonar después de una transfusión celular. Pero en sí su efecto no ha sido. Ese TAC no significa un efecto secundario de la transfusión de otro. Ustedes han visto cuántos mililitros de furosemida están pasando por hora. 10 mililitros por hora en infusión, por ejemplo. O les dan furosemida 2 ampollas cada 8 horas. ¿Cuál es mejor? ¿Pasar en horario cada 8 horas, cada 6 horas o en infusión continua? Infusión continua. ¿Ah? Infusión continua. ¿Cuál creen que sea el mecanismo para evitar menor resistencia al electrodo? Cada 8 horas, ¿no sería? Porque subí el tiempo de Según una esta media revisión, 8 horas. no hay diferencia, así pasa en la ¿Cuánto tiene de P? 0.46, 0.21, es menos de 0.05. Entonces da igual si tú pasas en infusión o en bol cada hora. Pero ¿por qué se recomienda en infusión? Para evitar menor resistencia, para que el efecto esté de manera constante, para evitar que baje la natriuresis. Miren, el gas urinario en las primeras 24 horas de manera significativa a favor de la infusión continua de furosemida. Acá, ¿hubo alguna diferencia en controles posteriores? Ninguna. ¿Ustedes conocen al salir hipertónico? ¿Han escuchado del cloruro de sodio al 3%? ¿Al 3? No, al 3. ¿Cuánto conocemos? Al 0,9%. ¿Y conoces el Al 3% debe tener una gran cantidad de sodio, de sal. Se utiliza justamente para pacientes con estado hematoso. Miren ahí. Utilizaron la suero salino hipertónico, ¿no? Vamos a decir nosotros al 3% porque en otros países los hacen a más, incluso a mayor concentración, utilizando con la furosemida en falla cardíaca. Para reducir, para aumentar, perdón, la natriuresis. Y miren, aquellos pacientes a quienes les dieron un grupo suero salino hipertónico presentaron menor mortalidad, menor reingresos por falla cardíaca, menor día de estancia hospitalaria, mayor pérdida de peso y mayor preservación de la función renal. Miren qué sueros salinos hipertónicos se prepararon en España: 4.6%, al 3.5%, al 2.4% y al 1%. Y acá tienen la manera de cómo se prepara. ¿Cómo se prepara el 3%? Que se utiliza acá. Se diluye en ese cloruro. 890 cc de cloruro al 0.9%. 890 890. más 5
ampollas y media de hipersodio al 20%. Y 5 ampollas y media de hipersodio al 20%. Esa solución les va a dar cloruro de sodio al 3%. Entonces, eso es lo que podemos ustedes utilizar para, ¿no? Y pueden hacer un estudio de trabajo. Alguien que quiera hacer en tesis, porque es fácil, ¿no? Se prepara eso, se combina con furosemida y se compara con aquellos que solamente le damos furosemida para ver cuál de los dos les funciona más a los pacientes. Nuevamente, a favor del suelo sanguíneo hipotónico más furosemida, te reduce mortalidad, Para que te dé el cloruro de sodio al 3%. La albúmina. ¿Qué opinas de la albúmina? ¿Todos utilizamos albúmina? Síndrome nefrótico. ¿Pero la albúmina es tratamiento? No, No. no es tratamiento. Ahí está. Dice que aumenta el volumen de orina en las primeras 8 horas de administración. Dice que sube hasta 231. Que aumenta la expresión del suelo sanguíneo por la orina. Pero a las 24 horas no hay efecto. Veía la reunión. De la asistencia. Te vamos a votar. Y si todo falla, Ay, hemos dado furosemida, hidroclorosida, espironolactona, acetazolamida. Menivino, doctor, yo le voy a pasar cloruro de sodio al 3%. Tenía 3 días de respuesta, nada. Viene Shara, no, doctor, démosle albúmina. Nada. ay, no, ya. El paciente sigue con sobrecarga. ¿Qué hace? Es que es primero de rotación. ¿Qué técnicas conoce? Hemodiálisis. Preguntas. Preguntas. ¿Dudas? ¿Está todo claro? Todo claro. ¿Hay partes complicadas? Sí. ¿Hay El balance, creo que